Hoy vamos a tener como ponente a Manuel Sevillano. Manuel ha sido hasta hace muy poco el director general de Merco, profesor del ESIC y director de Reputación y Responsabilidad Social Corporativa de Atrevia. Por lo tanto, hoy tenemos el lujo de tener a un verdadero experto en un tema importantísimo para el mundo de las empresas, como es analizar el mundo de la reputación, es decir, cuáles son las palancas de reputación en el sector sanitario en los tiempos que vivimos con esta amenaza y esta desgracia del coronavirus y la enfermedad que produce. La verdad que es un tema crítico en momentos donde todos estamos reflexionando sobre el mundo que estamos navegando, pero más importante, con el que tenemos, yo no diría que vamos a esperar, sino que tenemos que construir y diseñar e influir una vez que entremos en una fase de normalización de la situación. Y por lo tanto, yo creo que es de obligado cumplimiento hacerse una serie de preguntas, y es ¿qué deberíamos hacer y cómo para que el sector farmacéutico mejore la percepción que tiene la sociedad de él? No solo es imperativo en estos momentos estar a la altura de las actuales y difíciles circunstancias. ¿Qué sería estar a la altura para el sector farmacéutico? Pues sería, como está siendo afortunadamente, garantizar el suministro continuo de medicamentos, porque más allá del COVID-19, las personas siguen padeciendo y viven con otras enfermedades. Hay 25 millones de españoles que todos los días al menos toman un medicamento, por lo tanto, garantizar el suministro es fundamental para la sociedad. En segundo lugar, es trabajar, que es lo que espera la sociedad de nosotros, para encontrar soluciones en formas de terapias o vacunas para enfrentarnos con éxito a esta pandemia. Ofrecer nuestros recursos y nuestros conocimientos a las autoridades para poder ayudar a los que están luchando en primera línea, o por supuesto proteger el empleo en nuestras empresas, un tema que tiene un calado y una responsabilidad social verdaderamente trascendente. Pero la pregunta es, ¿qué debemos comunicar? ¿Cómo debemos comunicar para que verdaderamente, pasado esta fase aguda, la sociedad valore o ponga en valor la contribución de los laboratorios farmacéuticos que hacen a través del medicamento? Hay una cosa que es evidente y largamente conocida, y es que hay un gap enorme entre cómo se valora el medicamento, pero qué poca reconocimiento tiene aquellos que lo hacen posible, que hacen posible este tipo de soluciones. Bueno, para todo esto, como digo, tenemos hoy el placer de poder escuchar a Manuel, y para no consumir más tiempo, ya le cedo la palabra diciendo que ocuparemos un tiempo, o lo ocupará él, pero de una forma que podamos tener tiempo para preguntas en los últimos minutos de la webinar. Sin más, Manuel, cuando tú quieras. Pues muy bien, muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Nos estamos acercando a los 100 participantes, que ya es un número importante. Mantendremos la distancia social, como se dice ahora. A pesar de esto, pues vamos, como dice Javier, la idea son las 5:05 por mi reloj. La idea es unos 25 o 30 minutos. Yo os haré una presentación y luego pues que podamos hacer alguna pregunta. Las preguntas, si queréis, a través de mensajes, se las dirigís a Fernanda Atrevia, que es otra compañera nuestra, que se está encargando un poco de gestionar las preguntas, y que luego pues gestionará un poco para no repetir preguntas y demás, y dar paso a todo el mundo. La idea es eso, 25 o 30 minutos de presentación y otra media hora de preguntas, a las 6. Os voy a compartir una presentación que he hecho, una pequeña presentación. A ver. ¿La veis todos? Fernanda, ¿se ve? ¿Sí? Sí se ve. Sí, vale. Sí se ve. Bueno, pues lo que os decía, vamos a... ¿Y la presentación?
la presentación que quiero compartir, ya digo, en estos 25 o 30 minutos, pues tiene como tres partes. Siniestro Total, el grupo este, vamos a empezar un poco rockeros, tiene una canción mítica que es ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos?, ¿no? Pues vamos a hablar un poco de dónde venimos, quiénes somos, en qué circunstancias estamos ahora y hacia dónde vamos, ¿no? Y a ver si ahí podemos abrir algunas claves de lo que se trata esto, de ver qué palancas podemos tocar desde la industria farmacéutica para gestionar nuestra reputación. En de dónde venimos, pues era un panorama, bueno, yo tampoco diría demasiado desolador o demasiado triste, pero sí que un paseo por las redes y por internet, pues encontrabas muchos mensajes como estos, ¿no? Pues la industria farmacéutica es muy rica y ha corrompido los sistemas de salud, es decir, un médico danés. Las farmacéuticas convencen a los médicos para que receten sus productos, problemas de imagen y críticas a la responsabilidad social corporativa en un paper del IS, la enfermedad es un negocio para la industria farmacéutica, uno de cada 5 españoles tiene mala imagen de la industria farmacéutica, la reputación de la industria farmacéutica está en crisis, nos decía Gallup en el año 2016, y según Edelman, pues la industria farmacéutica es una de las sectores que menos confianza transmitía junto al sector financiero y energético, ¿no? Esto es un breve paseo, pues un paseo que nos da sin demasiado rigor científico, pero sí que nos puede dar un poco el aroma de lo que se cocía o del sector, de nuestro sector donde estábamos, ¿no? Pero a todo esto, bueno, pues eso es el de dónde venimos, pero ¿dónde estamos? REM, ya digo que puede hacerlo un poco rockero, también tiene otra canción que anunciaba que era el final del mundo tal como lo conocíamos, It's the end of the world as we know it, y es el final del mundo tal como lo conocemos. Pues ha llegado el famoso bicho este del que todos hablamos y nos tiene confinado, en el que ahora podemos jugar más o menos a futurólogos y el decir yo ya lo dije. Hay tanta gente diciendo cosas que algunos acertarán o algunos acertaremos, pero que sí que parece que no sé si va a cambiar demasiado las cosas, pero sí que va a acelerar algunas tendencias. Creo que este mundo, pues ahora sí que va a acelerar algunas tendencias que ya existían. En cualquier caso, hombre, hablar de COVID y oportunidades, pues rasca un poco, pero sí que se está creando un estado de opinión donde los sospechosos habituales han dejado de ser sospechosos habituales. Hablaba el otro día con el presidente de un banco, la banca, no tiene nada que ver con nuestro sector, pero la banca hasta ahora, con razón o sin ella, pero todo el mundo consideraba que todas las grandes crisis que ha habido en los últimos 150 años, la banca estaba en el ajo. Y la banca algo ha tenido que ver. Por primera vez, esta es una primera crisis donde la banca pues no tiene nada que ver. Nadie le imputa la pandemia al sector financiero. Y me decía, mira, es que esto por primera vez hemos dejado de ser el problema para ser parte de la solución. La industria farmacéutica nunca fue parte del problema, ninguna de las grandes crisis fue achacable a la industria farmacéutica, pero sí que todo el mundo está poniendo el foco en que es parte de la solución. Ahora, esta crisis, que tiene una crisis sanitaria y una crisis económica, pues han vuelto la cara y a la industria farmacéutica se la considera, ya digo, muy lejos de considerarle parte del problema, le consideran parte de la solución. Y este es en el estado en el que estamos, junto con unas tendencias que ya venían antes del COVID. O sea, estaba habiendo un rum en el mundo este de la empresa que nos anunciaban determinados cambios. Cambios que, como todo, pues hombre, siempre es fácil hablar, los puntos se conectan hacia atrás, pero sí que es cierto que en los últimos 6-8 meses se dieron una serie de circunstancias que nos anunciaban que algo estaba cambiando en el mundo de la empresa, no solo en el sector farmacéutico, sino en todos los sectores. La Business Roundtable, que es una asociación que agrupa a las grandes compañías norteamericanas, en agosto de 2019 hace una declaración diciendo que las empresas tienen su razón de ser es generar valor en las sociedades donde.
que el enfoque de generar valor solo para los accionistas, para los shareholders, se queda un poco obsoleto y te apuestan por generar valor para todos los stakeholders o los grupos de interés. Y además generarlo a medio y largo plazo, un valor sostenible, esa apuesta por la sostenibilidad y por la responsabilidad. Apuesta que se ve contrastada por el CEO de BlackRock, Larry Fink, que hace una carta a todas las compañías donde invierte. BlackRock es el fondo de inversión, el 1 o el 2 más grande del mundo. Invierte, bueno, prácticamente en todo el IBEX, tiene participaciones BlackRock, por distribuirnos un poco al mundo español, donde invita a las empresas a que apuesten por la sostenibilidad y por la responsabilidad y por la creación del valor a medio y largo plazo. Esto además se ve contrastado con la declaración de Davos ahora de enero, antes de ayer, donde por primera vez el World Economic Forum, del foro de Davos, salen declaraciones apostando por la ciudadanía corporativa y por la contribución que deben de hacer las compañías a la sociedad. Si mezclamos esta apuesta de este run con ya desde Naciones Unidas, desde la década de los 80 y detrás del informe Brundtland, que fue una primer ministra noruega que le encarga la ONU un estudio que es donde se empieza a oír el término de sostenibilidad, que no es más que satisfacer las necesidades del presente sin contribuir a las necesidades futuras, nos daba ya un olfato, un aroma de que el mundo empresarial estaba cambiando, de que un mundo empresarial muy enfocado, no muy enfocado, ese prototipo de capitalismo de empresa que podía ser un ejemplo, Gordon Gekko en la película de Wall Street, el papel que encarnaba Michael Douglas de Gordon Gekko, que muy orientado a generar valor a corto y para los accionistas, estaba siendo sustituido por una apuesta más a medio y largo plazo y sostenible en el tiempo, ¿no? Y para generar valor a todos los stakeholders o grupos de interés. Eso parece que el coronavirus, esta tendencia la va a acelerar. Ahora ya es difícil que una compañía no se sienta responsable o no se sienta, sobre todo, llamada a contribuir a esto que está pasando. Las compañías sentimos la necesidad de hacer cosas y hacer cosas. El camino para hacer cosas es la reputación. ¿Por qué digo que el camino es la reputación? ¿O por qué nos gusta decir desde Atrevia que el camino es la reputación? Porque la reputación tiene una cosa que busca un equilibrio en dos tipos. La reputación distingue entre lo que son los comportamientos corporativos y los reconocimientos que hacen de esos comportamientos los grupos de interés. Y eso yo creo que es una buena guía de gestión. Cuando eso no está equilibrado, a medio plazo la reputación se resiente. Si una compañía tiene un comportamiento, por hablar ya de la industria farma, si un laboratorio tiene un comportamiento excelente, pero ningún grupo de interés lo reconoce, no estamos teniendo nada. Si por otro lado tenemos mucho reconocimiento, pero ese reconocimiento no está alineado con los comportamientos, eso no es sostenible a medio. Porque en un entorno hipertransparente eso se puede transformar el día menos pensado en una crisis reputacional. Por lo tanto, esa alineación entre comportamientos y reconocimientos yo creo que es una guía de gestión válida para gestionar este entorno, ¿no? La reputación. Y además, porque da un paso más a la imagen. La imagen es una apariencia de algo y pone mucho el foco en lo que reconocen los públicos de interés, con más o menos sentido. Mientras que la reputación da una vuelta y vincula los comportamientos con los reconocimientos, que es vincular los comportamientos con la responsabilidad. Las empresas son corresponsables de lo que pasa en los entornos donde desarrollan su actividad. Yo creo que esta tendencia, la reputación ya vivió su momento dulce pues, con el cambio de siglo, ha seguido su gestión, pero ya nadie discute que uno de los principales activos que tienen las compañías son sus intangibles. La manera de poner en valor un intangible es gestionando la compañía. Un intangible sin una gestión, la manera de gestionar esos intangibles y ponerlo en valor como fuente de ventaja competitiva es la reputación.
Bueno, pues este entorno, ¿qué está pasando o dónde estamos? ¿Qué está pasando? Y entro un poco en la industria farmacéutica. Como anticipaba Javier, es una empresa reputada. Una empresa reputada busca el equilibrio entre las diferentes dimensiones que debe de tener una compañía, entre los diferentes grupos de interés. Por un lado, el mercado. Evidentemente, el mercado tiene que reconocer la calidad de los productos y servicios. La industria farmacéutica, en este entorno que estamos viviendo tan especial, antes lo apuntaba Javier, ha garantizado el suministro durante toda esta vida. 25 millones de españoles toman al menos un medicamento y han podido seguir tomándolo, lo cual es un comportamiento que podrá ser reconocido o no, pero ahí está. Desde el punto de vista del talento, la industria farmacéutica crea 40.000 puestos de trabajo directos, un 52% de mujeres, un 48% de hombres, 94% de contratos fijos. No ha habido ERTEs durante esta crisis. Es otro comportamiento que se podrá reconocer o no, pero que es un comportamiento que hay. Por el lado del capital, que buscan un legítimo retorno a sus inversiones, bueno, la inversión mundial en I+D son de 170.000 millones de dólares. Es el segundo sector que más invierte en I+D en España, es uno de los primeros sectores que más invierte en el mundo. Ayer Javier me da unos datos que yo no conocía, pero que me dejaban completamente alucinado, de que invertía más la industria farmacéutica que el sector, por ejemplo, aeroespacial. Con un riesgo además mucho mayor, porque nadie nos garantiza que las inversiones que hacemos vayan a tener. Por el lado de la sociedad también ha habido unos comportamientos que están ahí, pues, que son 150 proyectos activos en búsqueda de tratamientos para el COVID, proyectos de investigación, donaciones, bueno, toda la dimensión social. Estos son los comportamientos. Y el sector farma está siendo capaz de estar a la altura, como decía Javier. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la otra pata, la pata de los reconocimientos. Unos reconocimientos que están empezando a llegar. Ya ese paseo que nos dábamos y que decíamos que no era muy científico, pero que ya el aroma nos dice que la industria farmacéutica ya empieza, estas son noticias de la última semana, la industria farmacéutica es la gran impulsora del I+D+I en España. Las industrias farmacéuticas en el mundo elevarán la inversión en I+D hasta 200.000 millones de dólares en 2024. Los propios reyes de España destacan el trabajo que ha hecho la industria farmacéutica para garantizar el suministro de medicamentos diarios durante esta crisis que vivimos. El aroma parece que está cambiando. Un aroma que confirma una tendencia que estaba ahí. Tampoco es que fuéramos el sector más reputado del mundo, pero tampoco éramos el sector menos reputado del mundo. Unos datos, por ejemplo, si cogemos un indicador de reputación de los varios que hay, pero yo vengo de Merck y ha sido una empresa que he dirigido de unos cuantos años, pues tengo cierto sesgo hacia ahí. En el último informe de reputación que hicimos en los 15 países donde está Merco, 13 países latinoamericanos, España y Portugal, bueno, 13 países de América, España y Portugal, entre las 100 compañías más reputadas de ese universo Merco, que es de México hasta Argentina y España y Portugal, hay 4 del sector salud. Por ejemplo, había 11 del sector de automoción y había 11 del sector financiero. Esto nos da un poco también el pulso de cómo nuestro sector está en el entorno latinoamericano, cómo está la reputación de nuestro sector. Reputation Institute, que es otro instituto también que tiene otra metodología de medición de reputación, en su último Pharma Retract nos decía que el sector farmacéutico empezaba o continuaba recuperando. Aunque sí ponía el foco que en especial en los sectores de la población más joven no tenían demasiada empatía aún con el sector farmacéutico, pero sí veía este cambio de tendencia. Ya digo, todo esto antes de la crisis esta que estábamos teniendo el COVID. Y esta crisis, pues yo creo que nos obliga a mirar un poco de lejos, a ponernos las gafas de lejos, a no volvernos locos, aunque también a gestionar la coyuntura, pero sin perder la estructura, sin perder la gestión estructural. Sí, dando sentido a las acciones y a los comportamientos que ahora estamos impulsando por esta situación tan especial que nos ha tocado vivir, con las gafas largas, ¿no?
la reputación tiene mucho de tiempo geológico. La reputación es algo estructural, no es algo sometido a la actualidad, no es algo como la imagen, que es mucho más efímero. La reputación se mueve en tiempos geológicos, en tiempos estratégicos, ¿no? Ya hemos hablado de dónde venimos y dónde estamos, vamos un poco a ver dónde vamos, ¿no? Según otro gran fondo de inversión, Candriam, los 3 sectores que se considera que más van a ser beneficiados por esta crisis del COVID, si se puede hablar de beneficio y crisis, pero son el sector de la tecnología, el sector de la atención sanitaria y el sector de los productos sostenibles, ¿no? Que son los sectores que ellos vaticinan que generarán mejores oportunidades de inversión a medio plazo. Preguntando al público informado, ¿qué nos están diciendo el público informado? ¿Qué nos están diciendo los medios? Vuelvo al informe Merco, el monitor de reputación sanitaria, que ya digo el estudio de durante años ahí dirigiendo. Esta es la muestra, preguntó a una muestra muy cualificada del sector salud, y en este estudio lo que hacíamos era preguntábamos a todos estos profesionales del sector salud, dígame usted quiénes son los 6 laboratorios con mejor reputación. En función de eso, pues había unos laboratorios que eran más reputados que otros, o tenían más menciones, estaban mencionados en puestos más altos. Eso yo creo que no es el objeto de la presentación de hoy, pero sí que luego decíamos, una vez que ha citado usted a Lilly, a Novartis, a Pfizer, a Admiral, al que sea, a Roche, y lo considera un referente reputacional, díganos de estas 14 variables que tienen que ver con la calidad de los medicamentos, variables que tienen que ver con la innovación y la investigación, variables que tienen que ver con el servicio comercial, variables que tienen que ver con la ética y la responsabilidad social corporativa. Escoja usted los 3 puntos fuertes de ese laboratorio que usted considera que es un referente reputacional, de esos 6 que ha citado. Un médico especialista citaba 6 laboratorios y luego le pedíamos, una vez que lo ha citado, díganos cuáles son los 3 puntos fuertes y el punto débil, el punto más débil. Entonces, con eso, sumábamos los puntos fuertes y los puntos débiles y nos salía un perfil, nos salía un saldo. Con cosas buenas y cosas malas de ese informe. ¿Cuál es el perfil? El perfil que nos salía es, fijaos, la variable que más veces es mencionada como fortaleza y menos como debilidad es la calidad farmacológica. En el otro lado, ¿qué es lo que más veces es citado como debilidad y menos como fortaleza? Era la relación con las asociaciones de pacientes, el comportamiento corporativo ético y la gestión comercial y de precios, ¿no? Esos eran los 3 factores junto con la responsabilidad social y medioambiental de las compañías. Y esto lo agrupamos por grandes familias. Los 4 primeros tienen que ver con la calidad de los medicamentos, la innovación y los 3 siguientes con la innovación y la investigación, los 4 siguientes con el servicio comercial y los 3 últimos con la ética y la responsabilidad social corporativa. Veíamos que la calidad de los medicamentos, las variables que tienen que ver con la calidad de los medicamentos son más veces mencionadas como puntos fuertes que como puntos débiles. Por eso el gap, si sumamos ese gap, sale que hay un 32,5% de saldo favorable. En innovación e investigación está más o menos así. Y destacamos un poco para bien sobre para mal, pero sin grandes diferencias. El servicio comercial, sobre todo por la variable esta de la gestión comercial y de precios, destaca más por los puntos débiles que por los puntos fuertes, y el gran reto, donde en las 3 variables destacamos, se mencionan más como debilidades que como fortalezas, es en la ética y en la responsabilidad social. Y dentro de la ética y la responsabilidad social está el comportamiento ético, que sí que es más citado como debilidad que como fortaleza, aunque está más o menos parejo, pero sí en la responsabilidad social y medioambiental de los laboratorios y en las relaciones con las asociaciones. No todas estas variables pesan lo mismo en la reputación global. Según el estudio de Merco, todas las que tienen que ver con la I+D son las que más correlación tienen con los laboratorios o con las farmacéuticas más reputadas. Y Reputation Institute, que pregunta a la población general, no al público informado, la población general, lo que más peso da, lo que más demanda de un laboratorio son temas de gobernanza, de ciudadanía
y de calidad de productos. Eso es un poco la foto del sector, cómo nos ven los profesionales cualificados de este sector, el público informado, médicos, farmacéuticos hospitalarios y demás, y cómo nos ve la ciudadanía en general. Bueno, pues esta es la foto que tenemos. Estos son los retos que tenemos por delante y este equilibrio, que es la reputación, este equilibrio inestable que hay que gestionar de manera poliédrica la reputación, y ya con esto termino y damos paso, si queréis, al diálogo, al coloquio y a las preguntas. Yo creo que afrontamos dos peligros. Creo que tenemos un comportamiento muy bueno, con un reconocimiento que todavía no es equilibrado a ese comportamiento. Creo que si hiciéramos un diagnóstico, si me pidieran un diagnóstico del sector farma, a la luz de los datos, lo que podría decir es que el sector farma tiene un comportamiento excelente, excelente en algunos parámetros muy importantes, como la inversión I+D, como la creación de empleo, como el suministro. Un comportamiento excelente que estaba empezando a ser reconocido, pero que todavía está lejos de ser reconocido como nos merece. No es un problema de que nos conozcan poco, es un problema de que nos reconocen poco los comportamientos que tenemos. Y eso nos lleva a, yo creo que eso es una oportunidad a futuro, pero tiene dos peligros. El primer peligro es que nos pase, y acabo con el rock, como empecé, como la Velvet Underground, que es un grupo que solo le reconocieron lo bueno que era cuando ya había desaparecido. Un poco lo que le pasó a Van Gogh, que todos reconocemos que fue un excelente pintor, pero cuando ya se había muerto. Cuando el tener un comportamiento excelente, pero que no sea reconocido por los diferentes grupos de interés, es un peligro. Es un peligro, si queréis, fácil, pero tenemos que conseguir primero que se enteren y que luego no lo reconozcan. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar como industria. Y el segundo peligro es lo que decía Javier Gomá, un filósofo español, que distingue entre los tiempos geológicos y los tiempos de la actualidad, ¿no? Que esta actualidad nos lleve a hacer demasiadas cosas que no tengan demasiado sentido, que sea como una tormenta que al final no cultive el campo. Que lo complicado y lo emocional de la coyuntura nos olvide a pensar en la estructura, que es todas las acciones deben de tener sentido con el propósito corporativo, que es lo que es la razón de ser de una compañía en el medio y largo plazo. Ahora todos nos sentimos impelidos a hacer cosas, pero el peligro que corremos de hacer cosas es que como no estén muy vinculadas con nuestro propósito corporativo, se empiecen a interpretar por la sociedad como greenwashing o demás. Estamos viendo todos los días pues, iniciativas que sin duda, motivadas por la buena intención, están poniendo en marcha pues desde empresas de distribución hasta empresas de retail que no están siendo bien acogidas. Yo creo que en el reto inmediato es que todos los comportamientos que está haciendo la industria farmacéutica tengan sentido, que sean interpretados de manera adecuada por la sociedad y de manera más estructural que nos reconozcan ese comportamiento que estamos teniendo hasta ahora, que aguanta buenas comparaciones con otros. Yo esto era un poco lo que quería transmitiros. Ahí dejo los datos y si queréis ahora pues iniciamos el diálogo, el coloquio, debate, como lo queráis llamar. He dicho que iba a ser entre 25 y 30 minutos, son y 31 por mi reloj, me he pasado un minuto sobre lo previsto, así que disculparme ese minuto y vamos a empezar con el coloquio. Tanto me podéis hacer preguntas a mí o a Javier a través de Fernanda Las Canarias. Fernanda. ¿Está Fernanda por ahí? ¿Fernanda? Vaya, parece que Fernanda, que tenía que ser la que moderaba el debate, pues ha desaparecido. Un segundo, Ahora. Manuel, tiene problemas de conexión, estoy con ella. Un segundito. Fíjate. Bueno, si no,
Voy lanzando yo una pregunta para abrir boca mientras Fernanda pueda gestionar esta cosa. Y le voy a hacer una pregunta a mi colega que estábamos aquí, a Javier. Javier, ¿cómo crees tú que son, o cuál crees tú que son las claves? ¿Por qué se da esta diferencia entre un buen comportamiento de la industria farma y no ese reconocimiento? Cuando además la industria farma es pionera en poner en marcha algunas medidas, como fue la transparencia en 2016. ¿Por qué no llega a la sociedad estos buenos comportamientos de la industria y no son del todo reconocidos? Sí, ese es un buen ejemplo el que has tomado, ¿no? Yo creo que en el caso de transparencia, en el caso de cómo se relaciona el sector farmacéutico con sus grupos de interés, históricamente históricamente digo ya hace años atrás ha sido un campo controvertido y no exento de responsabilidad por parte de las compañías farmacéuticas, donde quizás con la mejor intención, pero no con todo el acierto, llevamos adelante actividades que no fueron bien entendidas, ni muchísimo menos por la sociedad, ¿no? Y yo creo que en los esfuerzos que Farmaindustria, desde el año 2002, que se dotó de un código deontológico verdaderamente exigente, aquello fue un compendio de lo mejor que había en regulación de conductas en nuestro sector en Europa, se fue avanzando hasta cuando claramente veíamos que seguía siendo una asignatura pendiente cómo era percibida la conducta comercial de los laboratorios farmacéuticos con sus grupos de interés. Decidimos poner esta iniciativa de transparencia que empezó en 2014 y que se pone en marcha en la realidad con la publicación de los datos en el 2016, o mejor dicho, los datos del 2016 en junio del año siguiente, como se hace desde entonces, o sea, ya vamos por la cuarta publicación de todos los datos. ¿Y de qué datos estoy hablando? Pues son los datos de todas las transferencias de valor, todas las transferencias económicas o monetarias que se mueven desde el sector farmacéutico a organizaciones sanitarias o profesionales sanitarios, y que básicamente se agrupan en cuatro actividades. Pueden ser que tengan que ver con donaciones, estos son siempre organizaciones. Puede ser que tengan que ver con contratos de investigación y desarrollo, son también con organizaciones, pero también hay transferencias de valor a profesionales sanitarios, que bien pueden ser por el hacer accesible la participación en congresos científicos, o a las sociedades científicas para la organización de las actividades científicas que organizan rutinariamente. Bueno, desde entonces, cada euro que sale del sector farmacéutico y va a una organización, pero más importante, va a un profesional sanitario, es nominativo. Es decir, cuando decimos publicamos, se publica en junio de todos los años cada uno de esos euros explicando en concepto de qué y a quién nominativamente ha ido esa transferencia. Por tanto, desde entonces, lo que con un arranque ciertamente complejo, porque fue un cambio radical, por cierto, en toda Europa, ¿no? Esto fue una iniciativa promovida por la EFPIA, pero que lideró claramente Farmaindustria. ¿Y por qué digo lideró? Por dos cosas. Porque España ha sido el primer país donde todas las transferencias tienen un receptor, un beneficiario, donde se conoce el motivo y se conoce por nombre y apellido, persona u organización. Y segundo, porque no hay otro sector en nuestro, incluso actualmente, que sin la necesidad de una ley o una regulación, espontáneamente haya puesto y voluntariamente haya puesto una iniciativa así en marcha. Yo creo que eso ha ayudado mucho a poner luz donde se decía que había opacidad, y lógicamente son 4 años, se ha mejorado mucho, pero queda todavía mucho por seguir por este camino que yo creo que va a contestar y clarificar bastantes de esas dudas que se planteaban sobre nuestra actividad. Bueno, gracias, Javier. Mientras, bueno, Fernanda parece que no arregla los problemas. Si queréis plantearme a mí las preguntas en sevillano, me las ponéis por el chat si queréis hacer alguna pregunta, y yo las voy contestando, las que van dirigidas a mí o las que van dirigidas a Javier, pues se las voy respondiendo yo. Pero aprovechando
mientras me planteáis a mí las preguntas o solucionamos estos problemas con la conexión de Fernanda, también te digo, si tú, Javier, ya sé que abandonaste el lado oscuro de la fuerza, pero si tú tuvieras que dirigir o dirigir un laboratorio como has hecho durante años, ¿qué acciones pondrías en marcha para conseguir ese reconocimiento que parece que este excelente comportamiento, que ya prácticamente ninguno discutimos, el reto está en el reconocimiento? ¿Qué acciones creéis, en tu opinión, que debería de impulsar un laboratorio para conseguir ese reconocimiento de los grupos? Tiene mucho que ver, Manuel, con lo que tú decías, ¿no? Es decir, dirigir una organización que sea totalmente coherente con su propósito. Eso, la coherencia entre lo que se dice y lo que se quiere perseguir y lo que se hace tiene que ser absolutamente perfecta, consistente y mantenida en el tiempo. Ahora bien, dentro de ese propósito, lo que hay que, tú lo decías muy bien en tu presentación, hay que buscar muy bien los equilibrios entre todos los grupos de interés, entendiendo por grupos de interés a nuestros administradores, a nuestros clientes, a nuestros empleados, a nuestros inversores, a nuestros pacientes, y poner verdaderamente en el centro de la organización los intereses de todos esos grupos que finalmente son nuestra razón de ser, especialmente el paciente, que es el beneficiario final de lo que hacemos. Y esto tiene que ir, lógicamente, acompañado no solamente de una conducta y una cultura muy concreta en la organización, sino también en lo que vas haciendo, en cómo te comprometes en los esfuerzos investigadores, en cómo intentas desde tu organización ser parte del tejido industrial. No olvidemos que, aparte de ser el primer inversor privado ni más del sector farmacéutico, es el cuarto sector exportador en España, con más de 11.000 millones de euros. El compartir los conocimientos y habilidades que se acumulan cuando tú tienes una fuerza de trabajo talentosa y altamente cualificada como es el sector, y a través de actividades o colaboraciones con terceros, pues puedes ayudar a difundir, a elevar la percepción de la ciencia, el valor del medicamento, a contar qué es lo que se está haciendo y qué esperanzas podemos tener en forma de medicamento, en forma de terapias o vacunas en los próximos años, ¿no? Yo creo que esas son elementos, y que esto sobre todo, perdona, no puede ser una moda, sino que tiene que ser parte de una conducta coherente y sostenida en el tiempo. Lógicamente, transparente y auditable. He hablado antes de todo lo que tiene que ver con transparencia, ¿no? La iniciativa de Farmaindustria. Y sin esperar milagros de la noche a la mañana, creo que es la única forma razonable y creíble de esperar una mejora de la imagen y de la percepción de los laboratorios. Bueno, aquí ya van entrando algunas preguntas. Irene Fernández dice, ¿cree que Merck o Reputation Institute podrían variar sus modelos de medición de la reputación en la industria farmacéutica tras esta crisis? ¿Deberán revisar las valoraciones y ponderaciones de los grupos de interés? ¿Qué opinas? Bueno, yo esta creo que por alusiones, luego adentro de 3 o 4 más, esta la contesto yo. Hasta antes de ayer estaba en Merco. La reputación es algo poliédrico que tiene que más o menos, fíjate que Merco y Reputation Institute no están prácticamente de acuerdo en nada. Pero sí que están de acuerdo o sea, ni en metodologías ni en concepción, pero sí que estamos de acuerdo en una cosa, que es que las dimensiones que tiene la reputación tiene que tener en cuenta una dimensión del mercado, tiene que tener en cuenta la dimensión del talento. Una empresa reputada tiene que ofrecer al mercado productos y servicios de calidad, que no es imposible que sea reputada. Pero no solo ofreciendo productos y servicios de calidad va a ser reputada, también tiene que ser capaz de atraer y retener talento. También tiene que ser capaz de ofrecer una retribución o un retorno atractivo y legítimo a sus inversores. Y tiene que además ser corresponsable con las sociedades donde desarrolla. Más o menos esas variables, luego ya podemos ver si tiene que hacer frente al entorno, a la globalización con la presencia internacional o no, o a los retos que plantea el desarrollo tecnológico, pero en esas variables estamos de acuerdo. ¿Qué estábamos viendo antes de eso?
A ver, es que según el desarrollo de la economía, la calidad de productos y servicios, no solo en el sector farma, en todos los sectores, ya no era una fuente de la ventaja competitiva. En economías desarrolladas, ofrecer productos y servicios de calidad empieza a ser un comodín. Alguien piensa que alguna empresa entre las más reputadas del mundo, los productos y servicios, puede marcar una ventaja competitiva en función de los productos o servicios que ofrece al mercado. La gestión tampoco es un elemento sobre el que se pueda sostener una ventaja competitiva. La empresa está bien gestionada y si no está bien gestionada, pues llevas a las miles de compañías que hay de procesos de consultoría que por un módico precio te dicen en qué eslabones de tu cadena de valor no eres eficiente y cómo tienes que mejorar esa eficiencia. Por lo tanto, la gestión tampoco es una fuente de ventaja competitiva. De hecho, el valor de la acción hace años que dejó de correlacionar con los resultados y correlaciona mucho más con las expectativas. Las expectativas tienen que ver bastante con el estado de ánimo. ¿Dónde se estaba dando la fuente de la ventaja competitiva? Y respondiendo a esto, ¿dónde estaban los pesos en la reputación? La ventaja competitiva se estaba dando en las compañías que eran capaces de atraer y retener el mejor talento. Hasta antes del COVID, esa era la fuente de la ventaja competitiva. Había compañías donde todo el mundo quería trabajar y había compañías donde solo querían trabajar, no quería trabajar nadie, solo trabajaban los que no tenían otro. Y esa era la fuente de la ventaja competitiva. E empezábamos a intuir que el futuro venía por los temas de responsabilidad, sostenibilidad. Yo creo que con el COVID eso lo va a acelerar. Y eso lo va a tener que tener en cuenta Mercury Reputation Institute o Global Fitch o cualquier índice que quiera medir la reputación. Los pesos van a cambiar de esto. Yo creo que la dimensión social, ya intuíamos, que era lo que intento decir en la primera parte de mi presentación, ya intuíamos que el sonido o el aroma venía por ahí. Yo creo que esto va a acelerar. Entonces, a la pregunta concreta, pues sí, claro que deben de no revisar las valoraciones, pero sí las ponderaciones. Las ponderaciones, claro que tendrán que cambiar. Otra pregunta que me viene por aquí es de José María Marcos Catalán, y esa si quieres te la dejo a ti, Javier, porque dice, ¿consideráis que esta crisis del COVID-19 y el rol que está teniendo la industria farmacéutica puede ayudar a cambiar este nivel de conocimiento? Este nivel de reconocimiento, perdón. Yo creo que sí, yo creo que es una oportunidad si se actúa primero con una generosa e intensa comunicación de qué es lo que se está haciendo. El mundo ha vuelto la vista hacia la industria farmacéutica esperando casi con desesperación, como no puede ser de otra manera cuando vemos lo que está pasando en el día a día, el hallazgo de un tratamiento o de una vacuna. Y por lo tanto, lo primero es no defraudar, y no vamos a defraudar, en que tendremos varios tratamientos y varias vacunas, pero creo que ese es un viaje que vamos a hacer juntos, mientras la sociedad observa lo que va produciendo y lo que van saliendo de los laboratorios de investigación, para contar no solamente esto, contar muchas cosas que verdaderamente la sociedad espera, ¿no? Cuando uno mira el pipeline global de la industria y ve que hay más de 1000 moléculas en fases de desarrollo clínico para diferentes tipos de tumores, más de 500 moléculas en el campo de diabetes, más de 400 moléculas en el campo de enfermedades neurodegenerativas, otras 400 y tantas en el tema de enfermedades inmunológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esta sensibilidad que se ha despertado en la sociedad de pronto con la salud, ¿no? En el mundo occidental no vivíamos una pandemia ¿desde cuándo? ¿No? De este tamaño, de esta intensidad, con estas consecuencias, porque no se puede considerar ni que la gripe A, la gripe, el MERS o el SARS no han sido ni mucho menos cercanas a la sociedad occidental. Y no solamente hay una nueva sensibilidad con el medicamento y la búsqueda desesperada de soluciones, porque incluso el mejor sistema sanitario sin medicamentos o vacunas no puede vencer el virus, sino también el sistema sanitario en su conjunto, ¿no? Hoy estamos redescubriendo de que no teníamos el mejor sistema sanitario como veníamos diciendo, porque no ha resistido ni muchísimo menos
La presión no lo hubiera resistido de ninguna manera, pero hemos hecho agua escandalosamente. Y hemos hecho agua escandalosamente porque es un sistema público que además es donde hemos buscado las soluciones en colaboración con lo privado, pero hemos mirado dónde está lo público, pero a eso público se lo ha venido ignorando, se lo ha venido desfinanciando durante los últimos 8 o 10 años como consecuencia de la crisis financiera del 2008, y nos hemos encontrado con la cruda realidad. Es decir, manejamos el sistema sanitario público en el 2019 con el mismo dinero que en el 2009, con 74.000 millones de euros, con 10 años más tarde, con más personas en la tercera edad que son los grandes consumidores de recursos, lógicamente, con mucha más oferta tecnológica. Bueno, yo creo que habrá que revisar, y hay ahora, porque a la fuerza ahorcan, toda una actitud de decir, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué aprendemos de esto? Y vinculado con eso, Javier, Irene Campo, que también nos dice algo que tiene que ver con esto que tú estabas comentando. Una vez disponible la vacuna, ¿crees que el precio que se le ponga repercutirá negativamente en el sector? No, no lo creo. No lo creo. Yo creo que será un precio accesible, como se ha hecho siempre, con un precio razonable para que sea accesible para los sistemas públicos de salud, ¿no? Esta es otra de las leyendas y existe un enorme desconocimiento con el precio de los medicamentos, ¿no? Yo recuerdo todavía, pues, sin haber sido un tema que viví directamente, pero como persona del sector, el tema de la hepatitis C, España ha sido el país que más rápido y más pacientes trató con Sovaldi desde su lanzamiento. Pero tú le preguntas a la gente, la percepción que ha quedado es que era carísimo, que era impagable y que era de difícil acceso. Bueno, pues cuando tú preguntas, ¿pero qué es caro? Y te dicen cifras que son 10 veces superior a lo que es el precio de Sovaldi hoy. Y te dicen, pues, que se han quedado atrás pacientes, cosas que lamentablemente los que se quedaron atrás eran porque no entraban en el protocolo de tratamiento. Lamentablemente el tratamiento era muy tardío para la fase de su enfermedad. Por tanto, hay que recordar, 82% de los medicamentos se dispensan a precio de genérico. Más del 60% de los medicamentos tienen un precio promedio de 5 euros al mes. Por lo tanto, yo creo que no va a ser el precio un problema para el acceso. Bueno, ya otra me dice aquí Fabiana Dircie, un cariño para Javier desde Buenos Aires. Y me pregunta, además de darte un cariño desde Buenos Aires, muchas gracias, cariño que le devolvemos. Claro. La pregunta es si el código de ética de farmaindustria que mencionaste, que he mencionado yo, tú no me acuerdo, si se ha extendido a la industria italiana. ¿A qué industria? Al resto de los, entiendo que al resto de los países del mundo, que si ese código que hemos implantado aquí en España era de obligado cumplimiento y además en la misma fecha para todos los países de la Unión Europea, o sea que en el año 2016 se puso en marcha para 35 países en la Unión Europea. Ah, no, me dice Fabriana, dice que se refiere a la industria local. Sí, esto afectaba a todas las compañías, en este caso, asociadas a farmaindustria, algunas que prácticamente son todas, es el 98%, y las pocas laboratorios farmacéuticos que no estaban asociados a farmaindustria se adhirieron también. Y esto hizo que otros sectores, también en el mundo de ser proveedores del sistema sanitario, adoptaran y actualizaran códigos que, si bien no son idénticos, pero sí muy similares, lo cual hubo un efecto arrastre hacia otros sectores proveedores del sistema de salud. Vale. Oye, me entra otra por aquí, me dice Javier, puestos a soñar, ¿dónde ves la industria farma dentro de 20 años? Y tanto que soñar. Y es difícil soñar porque yo creo que lo que es difícil es como si yo ahora hiciera la misma pregunta, al decir, ¿cómo crees que será nuestro día a día dentro de 20 años y la tecnología? Es que yo creo que no lo puedo contestar ni a 10 años, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que será con la revolución tecnológica y biológica combinada, será un mundo que lo primero que diría es imposible de imaginar. Pero puestos a imaginar algo, yo creo que, traduciéndolo, que habrá patologías
que son impensables hoy que puedan tener una solución, con impacto en expectativa de vida, pero sobre todo en calidad de vida y funcionalidad, que hoy son inimaginables. Estoy hablando de enfermedades neurodegenerativas o enfermedades inmunológicas que hoy parecen inabordables, ¿no? Así como muchas enfermedades raras que hoy, con la nueva tecnología para investigar, pues son cada vez más accesibles. Otra que también para Javier me dice, ¿cómo ves la colaboración público-privada en la investigación? Entiendo que en la investigación para el desarrollo de nuevos fármacos, no habla de COVID, pero podríamos tenerla. ¿Cómo ves esa colaboración? Pues yo es que verdaderamente yo creo que los que tienen que colaborar son aquellos que tienen el conocimiento y son complementarios. Y a mí lo de público y privado, sinceramente, no me crea ningún tipo de conflicto mientras todo esté gestionado con luz y taquígrafos y con reglas de juego muy claras. Lo podemos aplicar al sistema sanitario español. No somos un país tan rico como para tener dos sistemas de salud, el público y el privado, que estén de espaldas. Es que no nos podemos permitir ese lujo. El sector privado son 11 millones de ciudadanos, casi el 25% de la población que tiene un seguro. Por lo tanto, creo en la colaboración, tanto en la parte de prestación sanitaria, de que es lo que estoy hablando ahora, y, cómo no, de la parte de investigación. Muchas de las primeras ideas surgen del mundo de la academia, pero no tienen ni los recursos a posteriori para el desarrollo hasta llegar a medicamento, ni el músculo financiero, ni el know-how que hay en la industria para esa molécula acompañarla y desarrollarla en el viaje con todos los riesgos que tiene, riesgos financieros me refiero, hasta que llegue a medicamentos. Vamos, soy un absoluto convencido de la colaboración público-privada. Esta es para mí. Me dice Manuel, ¿cómo crees que podríamos conseguir el compromiso de los grupos de interés con nuestras políticas de responsabilidad social? Bueno, ese es el gran tema, cómo conseguir el engagement del que todo el mundo habla. Pues hombre, a ver, lo que dicen los manuales, que yo creo que los manuales, una vez leí por ahí que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Y conviene tampoco dejarse seducir del todo por los manuales, pero también tampoco tenerlos demasiado lejos. Desde luego los entornos han cambiado. La revolución tecnológica, la digitalización, y ahora lo estamos viendo, da unas posibilidades de co-creación que hasta ahora no tenemos. ¿El reto qué es? El reto es cómo implicar a esos grupos de interés en la cadena de valor de las compañías. Las compañías hemos tenido unos... a principios de este siglo el manifiesto Cultrane decía que fue una serie de reglas que definieron una serie de señores de este entorno tecnológico, que el artículo 1 decía los mercados son una conversación. Yo creo que ahora no solo los mercados, la gestión con los grupos de interés es una conversación. Y es una conversación en la que las compañías tienen que dejar de tener un protagonismo unidireccional para crear entornos de y en eso veo buenas y malas noticias. La mala noticia es que las compañías tenemos la posibilidad de ser relevantes para la vida de las personas, pero las personas pueden vivir perfectamente sin las compañías. El 99% de las compañías, si desaparecieran, no pasaría nada. Hablo de entornos pre-COVID, no sé si hablan de COVID, pero no pasaría demasiado si desapareciera. Ahora, lo que las personas no pueden vivir es sin moneda social. Creo que el papel de las compañías es crear entornos para que ese talento del que hablaba Javier conecte entre sí. Y eso sí creo que es una opción clave que se abre a compañías de todo tipo, y en este entorno en concreto, que es un entorno donde la investigación tiene muchísimo riesgo, el crear entornos colaborativos donde el talento pueda contribuir y luego hacer un desarrollo, creo que ese es un papel, yo creo que ese es el reto para conseguir ese compromiso de los grupos. Los manuales dicen la co-creación tiene, pues como todo, tiene dos apellidos. Uno, ya digo, tiene
unas cosas buenas y unas cosas malas. La noticia buena es que necesitamos, que el talento necesita conectar entre sí. Yo creo que las compañías tienen la mejor situación para conectar el talento válido entre sí. La mala noticia es que las personas pueden vivir sin las compañías. ¿Cómo ser relevante para las personas? Yo creo que ahí está un poco el reto. Pero ¿cómo conseguir el compromiso? Pues es co-creando y haciéndoles partícipes de la cadena de valor. Entra otra pregunta. Vamos a ver. Sí, vamos a hacer esta última si quieres y luego ya nos despedimos. Esta es para ti, Javier. Nos dice Sonia Pulido. Estamos viendo cómo la prevención, profilaxis y diagnóstico precoz juegan un papel crucial en el control y transmisión de enfermedades. ¿Creéis que la industria farmacéutica se enfocará aún más en desarrollar medicamentos, técnicas de diagnóstico centrada en estos aparatos tras esta crisis? El micro, Javier. La respuesta es sí, perdón. Y decía que hay muchas compañías farmacéuticas que pertenecen a grupos que tienen divisiones de tecnología sanitaria, grupos de primer nivel, y la respuesta es que sí, porque uno de los problemas que tenemos es la fiabilidad de los tests. No solamente la capacidad de suministrar test, los diferentes tipos de test que se están utilizando y que son claves a la hora de gestionar por ejemplo, en nuestro país o en Europa, ¿no? Que vamos a entrar en el verano, que se puede atemperar un poco esto que estamos viviendo, pero cuando lleguemos a la etapa típica de gripal, como es octubre, noviembre en adelante, el poder disponer de dos cosas, de cantidad, pero sobre todo de cantidad de test que sean más fiables de los que contamos actualmente. Y fiables y rápidos. Me refiero en el tiempo entre toma de la muestra y obtención del resultado. Y ahí se me vienen a la cabeza varios nombres que son compañías distinguidas y con una enorme trayectoria en desarrollar nuevos test diagnósticos. Oye, pues yo creo que, a ver, venga, vamos una última que acaba de entrar de Beatriz de Luis, con esta ya sí que no te... Venga. Me dice Beatriz de Luis, si me permitís, que haber oportunidad de contestar una última pregunta para hoy, ¿vale? Aprovechando que hablamos de reputación. Javier, me interesaría mucho conocer tu opinión sobre la reputación que los científicos españoles tienen en el plano internacional en la actualidad. También sobre el sector biotecnológico español, ¿cómo valoráis su reputación? Bueno, de los científicos debería decir, y aunque vamos muy justitos de tiempo, brevemente, que hemos tenido y tenemos una cantidad de nombres destacadísimos en muchas especialidades médicas clínicas. Hace poco el nuevo responsable de la Sociedad Oncológica Mundial es un español y tenemos personas destacadísimas dirigiendo instituciones y centros de investigación en Estados Unidos que como alguien me decía, ¿no? Cuando se hizo el nombramiento, me lo comentaban esta mañana, de esta persona en la Sociedad Mundial de Oncología, pues yo resulta que ni lo sabía, siendo sensible en este sector. Y seguramente he leído sobre cómo pasa la pandemia y el confinamiento, los deportistas o la gente famosa llenando páginas y páginas, y no he visto ni una sola noticia de algo que nos debería hacer sentir orgullosos por lo que significa de producción científica en el país. Por eso este país atrae mucha investigación que se realiza aquí. Tenemos buenos hospitales, tenemos buenos clínicos. Y en biotecnología, que estoy menos puesto, pero lo que sí cuando leo informes de ASEBIO, es muy gratificante ver la enorme actividad de pequeñas empresas biotecnológicas que van arrancando, ganando cuerpo y empezando a volar. Es un mundo que tiene una parte consolidada, pero lo más interesante es lo incipiente y lo activo que es el mundo de las pequeñas startups biotecnológicas que además se mueven a una enorme velocidad y globalmente, con muchas colaboraciones multinacionales.